Quizás en alguna oportunidad te mandaron a vos o algún familiar a hacerse una evaluación neurocognitiva y fueron a hacérsela, pero lo hicieron con un poco de temor, más que nada por el desconocimiento. Bueno, para poder perder ese miedo, nosotros estuvimos en REME dialogando con el doctor Nicolás Linares. Él es médico neurólogo y nos aclara muchas cuestiones. Doctor Nicolás Linares, ¿cómo llega un paciente al área neurocognitiva de REME? Bueno, buenas tardes. Generalmente la derivación o la llegada puede ser de diferentes maneras, que eso también es importante para nosotros porque, digamos, puede ser que el paciente por sí mismo detecte algún síntoma y quiera consultar, que tenga la iniciativa, o a veces eso es detectado más por la familia o por el médico tratante que hace la derivación definitiva. Pero en realidad es bastante variado. Pero es un dato que nosotros tenemos en cuenta porque después nos empieza a dar una pista sobre la posible causa de esa queja cognitiva, que también es variada, porque lo más común son los olvidos. A veces el paciente nota que le cuesta concentrarse, que le cuesta aprender algo o que no salen las palabras. Y un poco lo que hacemos, sobre todo en la primera entrevista, es tratar de ir desglosando ese síntoma, ¿sí? Y ver realmente, tratar de diferenciar, como te decía, un poco cuál puede ser la causa y diferenciar por ahí si es un olvido o una queja cognitiva más bien benigna o si puede ser el inicio, sobre todo lo que más se teme de alguna enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Que el Alzheimer por ahí es la que más miedo da. Muchas veces uno lo que hace más que nada es tranquilizar a la persona o a la familia, pero siempre el abordaje se va haciendo de esa manera. Intentamos detectar diferentes señales de alarma o banderas rojas que nosotros diferenciamos, y eso mucho es con la conversación, con la escucha al paciente y al familiar, ¿no? Quiere decir que esa primera entrevista es clave. Es clave porque uno ya va haciendo, lógicamente acercando un poco el bochín de alguna manera al posible diagnóstico, que después con otros estudios complementarios se termina de abordar. ¿Sí? Se aborda entonces al paciente desde el primer momento que llega para poder llegar a ese diagnóstico y a partir de ahí planificar un tratamiento. Exacto, por eso se hace en conjunto. Si uno tiene una sospecha, esa hipótesis diagnóstica se corrobora, se evalúa con otros, se hacen otros diagnósticos diferenciales. Es muy importante siempre tener una neuroimagen, ¿no? Que nos va a dar una foto, justamente si es un cerebro que tiene alguna lesión previa, sobre todo las cuestiones cerebrovasculares, ¿no? O si hay algún desgaste o atrofia, ¿no? En alguna zona en particular. También es importante hacer diagnósticos diferenciales con algunas causas clínicas, ¿no? Tener un laboratorio, ver que no haya un problema de anemia, problema de tiroides, de falta de vitaminas, ¿no? Un montón de cosas que se ven en un análisis y son causas tratables que por ahí tienen otro abordaje. Y bueno, y otra cuestión que también ayuda mucho es la parte de los test, las pruebas cognitivas, que uno puede hacer alguna prueba inicial que se llama de screening en el consultorio, pero después generalmente se va profundizando con lo que es una evaluación cognitiva formal. El área de terapia ocupacional también tiene participación en la evaluación neurocognitiva. La licenciada María Laura Logullo nos lo explica a continuación. La evaluación es un proceso integral que intenta dar cuenta acerca de las funciones cerebrales, las funciones del cerebro. Lo que intenta dar cuenta es poder valorar y determinar un estatus cognitivo, es decir, en qué estado se encuentra la memoria, la atención, el lenguaje, las funciones ejecutivas y otros dominios cognitivos. Para hacerlo, lo que aplicamos es una serie de pruebas y de baterías estandarizadas, y también se aplican una serie de escalas conductuales y también escalas funcionales que tienen que ver con la valoración de su desempeño en las actividades de la vida diaria, que es finalmente donde las personas notan el impacto en el caso de que existiera algún cambio cognitivo. El impacto finalmente se nota en su desempeño en las actividades de la vida diaria. Se olvidan una parte de una receta, pueden desorientarse al estar en la vía pública, en un espacio que es súper conocido, tienen algunos accidentes domésticos como perder recurrentemente los objetos de uso cotidiano, olvidar dónde guardan las cosas, algún objeto que resulta muy importante como dinero, billetera, anteojos. ¿Se trabaja en equipo durante la evaluación? La evaluación, tal como la tenemos pensada nosotros, es una evaluación interdisciplinaria que consta de varios encuentros. El primero de ellos tiene que ver con una entrevista con el campo de la neurología, donde se evalúa el motivo de consulta, la queja por la cual consultan,
y después se realizan unas pruebas de screening y luego yo realizo una evaluación en mayor profundidad, valorando todos los dominios cognitivos para poder establecer una performance y un perfil de desempeño, donde no solamente valoramos y damos cuenta de cómo se encuentran las funciones cerebrales, sino también cuáles son las características en el caso que suceda, que haya algún cambio cognitivo, de qué tipo de cambio estamos hablando. ¿En qué consiste a grandes rasgos la evaluación desde terapia ocupacional? Bien, lo que hacemos primeramente es una pequeña entrevista también para poder conocernos, para poder también satisfacer algunas dudas que pueden presentarse. Las situaciones de evaluación son situaciones que, en general, cualquier tipo de evaluación es una situación incómoda, es estresante y sobre todo una evaluación neurocognitiva donde quizás se encuentran en juego otras cuestiones. Entonces es importante en primera instancia generar a partir del diálogo un vínculo donde la persona pueda sentirse un poco más cómoda y entender y también comprender que es un estudio como cualquier otro estudio donde vamos a hacer algunas pruebas donde va a tener que dar cuenta acerca de su desempeño. Entonces cuanto más tranquila esté la persona, mejor desempeño va a tener, mejor va a ser la foto que vamos a tener al final. Y se va a encontrar entonces con una serie de test y de evaluaciones que tienen que ver con esto, con su estado actual. Exactamente, lo que se valora es justamente esto, ¿sí? Por eso hablamos de una foto y no de una peli, sino porque lo que estamos es un corte transversal donde vamos a encontrar cómo se encuentran sus funciones, como te decía anteriormente, su memoria, su atención, las funciones ejecutivas, visoespacialidad, lenguaje y demás. ¿Sí? Y esto lo que nos permite de alguna manera, como te había comentado, es establecer un estatus cognitivo donde se compara con población análoga y ahí establecemos si su desempeño es acorde a su edad y su nivel de instrucción o tenemos que realizar algunos ajustes y en función de eso establecer un plan de tratamiento. Los objetivos de una evaluación son múltiples, ¿no? No solamente es establecer un perfil de desempeño, sino también establecer las características en el caso que haya un cambio, sino también tiene función de orientación hacia la persona que consulta y se hace el estudio y a su familia, porque no necesariamente una persona debe consultar o se realiza una evaluación neurocognitiva y necesariamente su resultado implica un cambio y un trastorno y pasos a seguir, ¿sí? Muchísimas veces nos permite establecer un estado basal y eso, que la persona pueda continuar con su cotidianeidad sin tener necesidad de generar ningún cambio.